Hola, ¿cómo está? Yo soy Carlota Casalino, soy doctora en Ciencias Sociales y estudio un doctorado en Ciencia Política. Conmigo vamos a trabajar el módulo Cultura Política y Cultura Electoral. Lo primero que vamos a ver son los objetivos que debemos alcanzar al finalizar este módulo. En primer lugar, al finalizar este módulo, usted significa que ha estudiado el cuaderno de divulgación de cultura electoral. Además, ha hecho todas las tareas que están programadas para usted en la plataforma y además ha estudiado a partir de este video que estamos trabajando con usted. Los objetivos son los siguientes. Usted deberá emplear después de manera adecuada los conceptos cultura política y cultura electoral. Asimismo, deberá definir con sus propias palabras estos conceptos y además conocer sus elementos y principales características. Todo ello lo conducirá a poder valorar la importancia de la cultura electoral y de la cultura política. Ahora vamos a pasar a cultura política. Esta exposición la he dividido en dos partes. La primera corresponde a cultura política. Para ello, le sugiero que usted haya estudiado los módulos correspondientes a sistema político, régimen político, democracia como forma de gobierno, democracia como forma de vida, partidos y sistema de partidos. Eso significa que de alguna manera esos módulos son prerequisitos antes de estudiar conmigo cultura política. Lo primero que podemos señalar para empezar con esta primera parte es saber qué es la cultura política. Para respondernos a esta pregunta, he formulado una respuesta de tres maneras. La primera es para señalar que cultura política es una categoría de análisis. ¿Qué significa una categoría de análisis? Eso significa que los analistas o los estudiosos de la sociedad y de la política utilizamos el concepto cultura política para analizar determinadas características y comportamientos comunes a una determinada sociedad en virtud a lo político. En segundo lugar, la cultura política se refiere a la dimensión subjetiva de las personas, de cómo se ubican ellas mismas, de qué es lo que conocen y qué es lo que sienten respecto al sistema político. Usted habrá notado que he utilizado un concepto bien interesante, sistema político. El sistema político ya lo hemos estudiado en otro módulo y consiste básicamente en 4 aspectos. Los actores que forman parte de la sociedad institucionalizada, las reglas de juego, por ejemplo, el régimen político, la dimensión espacial, es decir, la cultura política y la cultura electoral, entre lo que vamos a ver, y la dimensión temporal, lo que significa que los sistemas políticos se relacionan entre sí en el ámbito mundial. La tercera respuesta que podríamos dar a la definición de cultura política es que estamos en el ámbito de las actitudes, de los sentimientos, de los aspectos fundamentales que son la base de una sociedad en el ámbito político. En ese sentido, la cultura política es el conjunto de redes sociales que se tejen en torno a un conjunto de símbolos y de elementos y nociones sobre el sistema político, sobre los actores políticos y sobre el papel que incluso cada uno de nosotros tenemos dentro de un sistema político en particular. Estamos, por lo tanto, ante un repertorio de imágenes y hábitos que definen las relaciones de poder en el interior de una sociedad. Por la respuesta que les he dado, ustedes se podrán preguntar, ¿hay varias culturas políticas? Muchos estudiosos consideran que sí, que no solamente hablamos de cultura política cuando hablamos de los regímenes políticos democráticos, sino que hay culturas políticas en función a distintas sociedades y en función especialmente a los tipos de regímenes políticos. Este tema de regímenes políticos ya lo hemos visto, predominantemente el día de hoy hay regímenes políticos democráticos y regímenes políticos autoritarios. Si nos circunscribimos específicamente a los regímenes políticos democráticos, podemos señalar que al menos hay 3 tipos puros de cultura política. La cultura política parroquial, la
la cultura política del súbdito y la cultura política participante. Estamos ante tipos puros que en realidad no se muestran y no los podemos ver en una sociedad en particular, sino que, como señalan Almond y Verba, que son los estudiosos, los primeros que escribieron sobre la cultura política, sino que más bien estos se muestran en una sociedad democrática de manera combinada o mixta. Por eso que él nos habla de la cultura parroquial del súbdito, de la cultura del súbdito participante y de la cultura parroquial participante. En realidad, por lo tanto, estamos ante una combinación de los tipos puros que, como hemos señalado, era el parroquial, el súbdito y el participante. Si recordamos o decimos algunas características básicas de la cultura parroquial, lo que podemos señalar es que en una cultura política parroquial no hay generalmente manifestaciones u orientaciones políticas. Más bien hay un espíritu de cuerpo vinculado mucho a determinados líderes carismáticos en particular. Cuando estamos ante una cultura política del súbdito, nos encontramos con personas que comienzan a notar la presencia de un sistema político, pero que tienen una actitud pasiva frente a él. Y cuando estamos ante una cultura política participante, ya tenemos a una persona orientada hacia el sistema político, por lo tanto estamos ante un ciudadano que conoce el rol que puede jugar al interior de esa sociedad en el ámbito público o a favor del bien común. Cuando hablamos de tipos combinados, por ejemplo, la cultura parroquial del súbdito, lo que señalan Almond y Berman es que una porción de la población ha dejado de tener esta vinculación a lo tribal, a lo feudal, y más bien ha desarrollado de alguna manera un sistema político más complejo que da lugar a algunas participaciones en algunos aspectos centrales. Cuando estamos ante la combinación de cultura política del súbdito participante, observamos que hay una relativa autonomía respecto a la sociedad y además hay esta autonomía respecto a lo local y le permite de alguna manera tener o participar en una estructura mucho más democrática. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el siglo XVII, cuando los holandeses se separan de la corona española y se declaran como república sobre la base de la organización política que tenían en los municipios locales. En el caso de la cultura parroquial participativa, más bien estamos ante una sociedad en la cual hay lazos de participación en el ámbito local que permiten y canalizan la participación del ciudadano para lo local y para lo central, en este caso para una sociedad o un Estado-nación. Una vez que ya hemos definido el concepto y que sabemos los tipos o elementos que participan en la cultura política, podríamos pasar a profundizar este concepto con un elemento adicional que son las orientaciones políticas. Las orientaciones políticas en general son aspectos internalizados de objetos y relaciones sobre el sistema político. Además, sobre los actores y sobre los roles que juegan estos actores al interior del sistema político. Esto generalmente lo asociamos también a las ficciones orientadoras de la nación. Podemos considerar al menos 3 tipos de orientaciones políticas: las cognitivas, las afectivas y las evaluativas. En las orientaciones cognitivas estamos ante los conocimientos y las creencias. Cuando hablamos de las orientaciones afectivas nos referimos a los sentimientos, y cuando hablamos de orientaciones evaluativas estamos ante los juicios y las opiniones. ¿Cómo podemos conocer estas orientaciones políticas en una persona? Una manera bastante sencilla de poder conocer estas orientaciones es preguntar a cualquier persona respecto al sistema político sobre lo que sabe y sobre lo que siente. Por ejemplo, les podríamos preguntar: ¿qué conocimiento tiene usted sobre el sistema político que había en el Perú en las primeras décadas del siglo XX? O podríamos preguntarle: ¿qué sentimientos le genera a usted los líderes políticos que hemos tenido
en el siglo XXI. O podríamos preguntar cuál es su actitud respecto a las políticas sociales durante el gobierno de Fernando Belaúnde. Dependiendo las respuestas que den las personas sobre estas preguntas, nosotros podremos saber la cultura política que tiene esta persona sobre estos aspectos. Así como estas preguntas, podemos preguntar cualquier otra. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted o qué papel significó para la historia, nuestra historia, el gobierno de Valentín Paniagua?